Hola hermanas, buenas tardes, la paz de Dios con ustedes. Me da un gusto saludarles y yo espero que ustedes estén bien juntamente con sus esposos y con sus familias y que pronto podamos volvernos a congregar, tener esos tiempos para que podamos alabar juntas al Señor y podamos meditar en su palabra, poder estar presentes. En esta hora yo me dispongo a compartirles este tema al que yo he titulado El dominio propio. Y yo quiero invitarles a que abran sus Biblias en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, el versículo 7. Y dice así la palabra de Dios: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a orar, hermanas. Señor, cuán grande eres. Esta tarde nosotros te rendimos a ti toda gloria, toda honra, toda alabanza, porque tú eres digno de recibirla, porque aún en estos tiempos difíciles tú estás con nosotros, nos dejas ver tu presencia, nos manifiestas tu bondad, nos manifiestas cada día tu misericordia, Señor. Porque hasta el día de hoy no hemos sido consumidos y no podemos menos que alabarte y darte a ti toda gloria, honra y darte gracias. Señor, en esta hora nos disponemos a meditar en tu palabra y te queremos suplicar que tú te manifiestes con poder y autoridad en cada una de nosotras, Señor. Ciertamente tú quieres edificar nuestras vidas, nosotros así lo creemos. Y Señor, te suplicamos que te manifiestes para quitar de nosotros toda preocupación, toda angustia, que nosotras podamos estar con todos nuestros sentidos puestos, alertas, nuestros oídos atentos para recibir tu palabra. Y que esta palabra produzca en cada una de nosotras el fruto que tú esperas, Señor. Que puedas tú ver lo que tú estás esperando, que sea manifestado en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, este pasaje es muy conocido, ya lo conocemos, y dice la palabra de Dios que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y estaba yo estudiando este tema y yo me pude dar cuenta de que realmente el dominio propio es algo muy, muy importante. Yo encontré un pasaje muy interesante en el libro de los Hechos. Y yo les invito a que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 24, el versículo 25. Y vemos al apóstol Pablo ante una autoridad. Él estaba ante Félix, que era el gobernador de Judea. Y vamos a leer este pasaje, este versículo. Y dice así: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Vemos aquí al apóstol Pablo disertando acerca de la palabra de Dios con este hombre, con Félix. Y él era un gobernante, era una persona que estaba en eminencia. Y Pablo no se detuvo para hablar lo que él tenía que hablar. Y aunque aquí no nos dice exactamente la palabra de Dios lo que él estaba diciéndole, no nos dice exactamente con qué palabras él le estaba compartiendo a este hombre, pero pues yo creo que podemos deducir, porque dice que estaban hablando acerca de la justicia. Muchas veces los gobernantes pues no están ejerciendo justicia. Entonces, por ahí pues Pablo ya a lo mejor estaba agarrando dedos contra la puerta. Y luego dice que le estaba hablando acerca de la justicia, del dominio propio. Yo creo que para una persona que tiene recursos económicos, a lo mejor pueda ser más difícil el poder ejercer el dominio propio, porque tiene acceso
a muchas cosas que quizás otras personas que no tengan esas posibilidades económicas pudieran tener. Pueden tener acceso quizás a todo lo que quieran, pero pues vemos que Pablo le estaba hablando que yo creo que estas dos cosas en relación, aquí nos dice al juicio venidero. Y aunque no nos lo dice exactamente, dice la palabra de Dios que Félix se espantó. Y yo imagino que a lo mejor Pablo le estaba diciendo, ¿sabes qué? Si tú no gobiernas con justicia y si tú no ejerces en tu vida el dominio propio, pues no te va a ir bien cuando enfrentes el juicio venidero, ¿sí? Y pues, ¿qué sucedió con esta persona? Nos dice la palabra de Dios que él se espantó, pero en vez de que esto produjera en él un arrepentimiento y que él dijera, híjole, es que estoy mal y necesito arrepentirme, mejor prefirió despedirlo. Se espantó, lo despidió, le dijo que se fuera y que después en otra ocasión, cuando él tuviera oportunidad, lo llamaría. Dios lo estaba confrontando con su forma de vivir, su forma de gobernar, su forma de conducirse, y él no tuvo un corazón dócil y un corazón sensible para escuchar la voz de Dios y para que él procediera a un arrepentimiento. El día de hoy a nosotros Dios nos quiere hablar acerca del dominio propio. Y yo creo que el dominio propio es algo realmente muy, muy, muy importante que nosotros debemos de manifestar en nuestras vidas. Que en el dominio propio no se puede decidir si nosotros caemos en un pecado o si nosotros manifestamos el temor a Dios y nos abstenemos de pecar. Yo creo que el tener dominio propio es muy determinante en cómo nosotros vamos a vivir la vida cristiana y cómo nosotros podemos honrar a Dios con nuestras vidas. Yo les invito a que vayamos a la carta de Gálatas, capítulo 5, el versículo 24. Gálatas 5, 24. Y aquí yo encuentro unas palabras que yo creo que son muy importantes. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y yo creo que esto es lo que es el dominio propio. Crucificar, que nosotros estemos dispuestos, si nosotros somos de Cristo, si realmente hemos hecho una decisión de fe de darle al Señor toda la autoridad sobre nuestras vidas, de que Él nos gobierne, de que Él sea nuestra autoridad y que Él sea nuestro Señor, que la palabra Señor significa dueño, que Él rija nuestras vidas. Y pues nos dice que eso es ser de Cristo. Cuando nosotros decimos, Señor, tú me compraste a precio de sangre, yo te recibo, en mi corazón te confieso como Señor y Salvador, y te entrego mi vida. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ya no podemos buscar a querer hacer nuestra voluntad. Ahora estamos para honrar a Dios con nuestras vidas y para obedecerlo a Él. Y dice aquí que cuando nosotros, pero los que son de Cristo, realmente le hemos entregado nuestra vida a Él, dice el Señor, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y muchas veces nuestra carne tendrá deseos la carne siempre va a querer todo lo malo, las obras de la carne, la mentira, la hechicería, el adulterio, la fornicación, todas las obras de la carne que nos habla ahí mismo, la carta de Gálatas, ahí mismo en Gálatas 5, ustedes lo pueden ver en sus hogares, los versículos del 19 hasta el 21, ahí nos habla de todas las obras de la carne. Cuando nosotros practicamos esas obras, vamos a darle lectura. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría,
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y nos dice la palabra que los que practican todas estas cosas no heredarán el reino de Dios, porque practicar estas cosas son pecado. Y si nosotros caemos en practicarlas, quiere decir que no tenemos dominio propio. Y si no tenemos dominio propio, entonces cuando sea el juicio venidero, así como le decía Pablo a Félix, que yo creo que le estaba diciendo, no te va a ir nada bien si tú no tienes dominio propio y si no gobiernas con justicia. Yo creo que le ha de haber dicho, te va a ir muy mal en el juicio venidero. Y esa misma palabra es para nosotras. El Señor quiere que nosotros nos abstengamos. Entonces podemos ahí ver que es necesario que nosotros crucifiquemos nuestros deseos, nuestras pasiones y nuestros deseos carnales, que vienen siendo los deseos de practicar todo lo malo, todas estas cosas que no son gratas delante de Dios. Y por eso es tan importante que nosotros manifestemos lo que es el dominio propio. Y a lo mejor ustedes me puedan preguntar o se preguntarán qué es el dominio propio. Yo buscaba los significados. Dice que dominio propio es continencia. Esto nos habla de tener un dominio sobre los deseos sexuales. Dice que es templanza. Dice que dominio propio es ser fuerte en una cosa, o sea, en un área. Voy a poner un ejemplo. Una persona tiene dominio propio en el área de la fidelidad. Entonces esa persona es fuerte en la fidelidad. Es una persona que va a dominar sus deseos de caer en un adulterio porque ella es fiel a su cónyuge y porque ella es fiel a Dios. También dice que es alguien que es bien controlado, una persona que se sabe controlar a sí misma, que se domina a sí misma. Y dice que también dominio propio es ser dueño de sí mismo. Y a veces nos cuesta trabajo ejercer ese dominio propio, pero el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, nos ha dado espíritu de valor, de amor y de dominio propio. No es algo que Dios no nos haya dado, es algo que cuando nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Bueno, no es desde el bautismo del Espíritu Santo, desde antes. En el momento en que nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, en ese momento el Espíritu Santo viene a nosotros. Es lo que la palabra de Dios llama las arras del Espíritu. A lo mejor todavía no hay ese ser llenos del Espíritu Santo completamente, pero ya el Señor ya puso ese sello en nosotros, ya tenemos a su Espíritu. Ahora, cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo, es esa plenitud, es esa llenura, es ese estar completos en Él, llenos en Él. La vida cristiana no la podemos realmente vivir como Dios quiere que la vivamos si no tenemos esa plenitud en el Espíritu. Y por eso el Señor en su palabra nos dice que no nos embriaguemos en vino en lo cual hay disolución, sino que antes bien seamos llenos, seamos plenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo necesitamos para poder, si tenemos al Espíritu Santo, se va a manifestar el fruto del Espíritu Santo. Y una de las partes del fruto del Espíritu Santo precisamente es la templanza, es el dominio propio. Entonces, por eso se requiere que cada día nosotros busquemos ser llenos del Espíritu Santo para que podamos vivir la vida cristiana y podamos tener ese control, ese dominio
sobre los deseos de nuestra carne. Podamos crucificar nuestras pasiones y nuestros deseos, como el apóstol Pablo lo decía en la carta de Gálatas. ¿Y en qué necesitaremos nosotros manifestar el dominio propio? Yo encontré varias cosas en las que nosotros lo debemos de manifestar. Vamos a ver, en primer lugar, algo que a lo mejor es muy difícil en el que nosotros manifestemos el dominio propio es nuestra boca, lo que habla nuestra lengua. Dice la palabra de Dios que es un miembro muy pequeño que está entre nosotros, pero que enciende todo un fuego. Causa mucha destrucción si nosotros no tenemos ese cuidado. Yo les invito a que vayamos al libro de Salmos, capítulo 39, el versículo 1. Salmos 39, 1. Y estas palabras las dijo el rey David. Dijo el rey David: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que limpio esté delante de mí. Aquí está diciendo el rey David que él iba a estar muy atento a sus caminos. ¿Qué significa esto? No era tanto los caminos que él anduviera cuando uno sale a algún lado. Era en todo lugar donde él estuviera, él iba a estar muy atento, él iba a estar velando. Como el Señor nos dice en su palabra que nosotros debemos de estar velando y orando. Debemos de estar atentas, debemos de estar alertas, debemos de ser cuidadosas con lo que nosotros hablamos. Y él decía que iba a atender sus caminos para no pecar con su lengua. Muchas veces como que nos distraemos y se nos hace fácil hablar cosas que no debemos de hablar. A lo mejor alguien vino y nos confió algo porque vino a pedir consejería y vino y nos pidió un consejo y nos contó intimidades. Y a nosotros se nos hace muy fácil hablar esas intimidades con otra persona. Y nosotros debemos de ser mujeres discretas. Lo que a nosotros nos vienen a platicar, y máxime si es en consejería, no son cosas que nosotros debemos de andar divulgando. En el momento en que nosotros lo hacemos, estamos pecando contra esa persona y estamos pecando contra Dios. Porque la persona no vino a buscarnos a nosotras, vino a buscar al Señor en nosotras. Y nosotras no solo pecamos contra ella, sino que pecamos contra Dios. Decía el rey David: guardaré mi boca con freno, en tanto que limpio esté delante de mí. Entonces esto nos habla que nosotros debemos de refrenar nuestra boca. No solamente en el área de la discreción, a veces también en los momentos de ira. Muchas veces cuando una persona se enoja, quiere hablar, ser lo más hiriente que pueda, lastimar lo más que se pueda a la persona con la que está teniendo un conflicto. Y muchas veces se dicen cosas que no se sienten, se dicen cosas que no se piensan, pero que hacen mucho daño. Porque la palabra de Dios dice que en nuestra lengua tenemos el poder, en nuestra boca tenemos el poder de dar vida o de dar muerte. Y nosotros podemos matar con nuestras palabras cuando estamos enojadas. Podemos ser tan hirientes y podemos causar y generar tanto daño y podemos destruir mucho de lo que hemos edificado o de lo que Dios ha edificado y de lo que Dios ha hecho. Entonces, la primera área que nosotros debemos de guardar es el área de nuestra boca. Ahí tenemos que refrenar nuestra lengua y tener ese dominio propio. Tenemos que manifestar dominio propio en nuestra boca. Otra área en la que nosotros debemos de tener cuidado es en el área del alcohol, las bebidas alcohólicas. Decía el apóstol Pablo que no nos embriagáramos con vino, en lo cual hay disolución, que antes fuéramos llenas con el Espíritu Santo. Entonces no es bueno el embriagarnos, no es bueno, tenemos que tener cuidado. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto
en el libro de Proverbios, capítulo 23, los versículos del 29 al 35. Y dice así, es un poquito largo, pero está muy claro. Dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Yo he conocido varias mujercitas, he tenido oportunidad de conocer hermanas que a mí me han dado testimonio y me decían, no, es que yo antes de ser cristiana, pues me gustaban las bebidas alcohólicas, yo tenía mis amigas, a veces nos íbamos a lugares y íbamos a tomar. Entonces a lo mejor uno piensa, no, pues las mujeres no hacen eso. No, las mujeres también tienen sus pasiones y sus deseos. Y una pasión y un deseo puede ser el alcohol. Yo a una edad muy corta tuve la oportunidad de probar el alcohol antes de llegar a Cristo. A mí me dio a probar el alcohol, mi papá me dio a probar el alcohol como a los 12 años. Y a mí me gustó el alcohol. Y yo creo que si yo no me hubiera hecho cristiana, a lo mejor yo a estas alturas sería alcohólica. Entonces es algo que produce una adicción en el cuerpo, que puede ser grato y que produce una adicción. Y vemos que puede hacer mucho, mucho daño. ¿Por qué? Porque aquí nos habla de todo lo que el alcohol produce en cuanto a consecuencias no buenas, ¿verdad? Dice que ¿para quién será el ay? O sea, ¿quién va a sufrir? ¿Quién va a estar en un ay? Pues el que está en el alcohol. Dice, ¿para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? O sea, los pleitos. ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Aquí ya nos está hablando hasta de daños físicos en el cuerpo. Y dice, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Y luego viene la exhortación. Y dice claramente, o sea, dice, no lo bebas. Dice, ni siquiera lo mires. Dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin, dice, como serpiente morderá, como una serpiente. Hay serpientes que son súper venenosas y muerden a una persona y esa persona se está muriendo. Dice, como áspid dará dolor. Está hablando de todo ese daño que genera el alcohol. Y luego dice, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Aquí nos está hablando, hay una enfermedad que es el delirium tremens que les da a las personas alcohólicas. Cuando ya están muy dañados sus cuerpos por el alcohol, ellas sufren hasta delirios de persecución. Es una característica. Y aquí la palabra de Dios nos lo está describiendo. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. ¿Cuántos varones son capaces hasta de violar a sus propias hijas porque son alcohólicos? Y es algo que no lo harían en sus 5 sentidos, mas sin embargo, por causa de este problema de alcoholismo, llegan a caer en esas perversidades. Dice, pues, bueno, que no es nada bueno, ¿verdad? Dice, serás como el que yace en medio del mar.
O se pueden imaginar que estuviéramos en el mar ahí, nos hubiéramos caído de una lancha, de un barco, en mar abierto, ahí perdidos. O sea, lo más seguro es la muerte, ¿sí? Lo que produciría esa situación. Es así, y así es el caer en el alcoholismo. Por eso nosotros debemos de tener dominio propio. Dios no quiere que nuestras vidas sean destruidas. Por eso Él nos alerta en su palabra acerca de las cosas de las que nosotros nos debemos de guardar y en las que nosotros debemos de tener ese dominio propio. Y dice al final este pasaje, y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare aún, lo volveré a buscar. Y a veces las personas las atropellan porque estaban tomadas, o las golpean, los apuñalan y todo. Pero ¿qué pasa? Ellos están internados, se recuperan y ya luego dicen, al fin que ni me dolió. Y lo vuelven a buscar. ¿Y qué pasa con esas personas? Sus vidas son destruidas. ¿Por qué? Porque no están ejerciendo el dominio propio. Otra cosa en la que otra área en la que debemos de manifestar el dominio propio es en el área de la sexualidad. Vamos a la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 3 al 5. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 5. Y dice así la palabra de Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Aquí, aunque está hablando a los varones porque habla de a su propia esposa, yo creo que es una palabra que también a las mujeres nos aplica, ¿sí? Entonces, podríamos entender que lo primero que encontramos aquí nos dice claramente cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y si nosotros nos encontramos en fornicación, dice que nos apartemos. La voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. Y esto habla en el caso de mujeres solteras que a lo mejor son hijas de familia, viven con sus padres todavía, pero a lo mejor están practicando la fornicación. Pues ellas tienen que tener dominio propio en esa área y tienen que apartarse de ese pecado, porque ese pecado no les va a traer bendición. Si ellas se llegan a casar con esa persona, si no hay un verdadero arrepentimiento, y aún a veces con un verdadero arrepentimiento, muchas veces se echa a perder toda la bendición que Dios quería dar. Entonces es un pecado que hace mucho daño. Hace mucho daño porque pues siempre el pecado va a traer consecuencias y no es bueno. Entonces es algo, yo les recomiendo a las chicas, a veces vienen a pedirme consejería, ya están por casarse. Yo siempre, o van con mi esposo y mi esposo también se los dice, guárdense, no vayan a caer en fornicación, cuídense, no vayan a fornicar. Si ustedes hacen las cosas bien, Dios les va a bendecir muchísimo y les va a bendecir como no se imaginan. Nosotros queremos verlos en bendición. Entonces es algo que es necesario. Si la chica es soltera, pues tiene que apartarse de fornicación. Ahora, hay mujercitas que llegan a Cristo y a lo mejor vienen únicamente en su unión, a lo mejor están en unión libre, ni siquiera están casadas por lo civil, mucho menos tienen un pacto delante de Dios. Pues tienen que corregir sus vidas como frutos de arrepentimiento, decirle al Señor, yo tengo que entrar en este orden, yo me tengo que apartar de fornicación y yo quiero invitarte, Señor, a que tú vengas a bendecir mi matrimonio y yo me voy a entrar a ese orden divino. Me voy a casar ante las autoridades civiles, o sea, me voy a casar
por lo civil y me voy a casar en la congregación, voy a ir a hacer un pacto de amor delante de Dios, donde yo voy a invitar a Dios y la iglesia va a ser testigo de que yo me estoy comprometiendo a amar a esa persona. Ahora sí que hasta que la muerte nos separe. Entonces, apartarse de fornicación es corregir la vida matrimonial en esa área. A veces se está nada más casado por lo civil, pues ahí la mujer tiene que trabajar mucho pues para ganar a su esposo para Cristo. Nos dice la palabra de Dios que la mujer gane al marido incrédulo no predicándole la palabra, sino a través de su testimonio. ¿Para qué? Para que ese varón llegue a Cristo, se casen, puedan ordenar su vida, puedan hacer su pacto delante de Dios. A veces cuando sucede que llegan a Cristo y el varón dice, yo no me quiero casar y yo no me quiero casar. Yo sé que es muy difícil porque a veces son situaciones bien complejas, ya tienen varios hijos y todo. Y en ese caso, pues la mujer tendrá que luchar por ganar con su testimonio a su varón. Ahora, si no hay hijos, pues otra forma de apartarse de fornicación. Si la persona no se quiere casar, pues a lo mejor decirle, ¿sabes qué? Pues si tú no quieres casarte conmigo, pues vamos a separarnos. Vamos a separarnos y vamos a hacer ahora sí que su vida cada quien para honrar a Dios. Pero lo importante es apartarse de fornicación. Y no solamente, bueno, aún ya casados y aún teniendo un pacto delante de Dios, debemos de honrar el matrimonio. Dice el versículo 4, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa o esposo, en este caso para las mujeres, esposo, en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ahí se debe de tener ese dominio propio. ¿Por qué? Porque aun cuando somos cristianos podemos caer en prácticas de pasión de concupiscencia. Y el Señor nos dice en otro pasaje, en el libro de Hebreos nos dice que honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla. Entonces el lecho no debe de tener mancilla. El lecho no debe de hacerse nada que avergüence a ninguno de los cónyuges, ni al varón ni a la mujer. Esa es la forma de tener tener el matrimonio en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. Aquí dice que pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Una persona que no conoce a Dios no va a tener dominio propio. Y muchas veces con el paso de los años ya no se conforman con tener una relación sexual sana, con una relación sexual pues en el orden natural, ya se empiezan a buscar practicar perversiones. ¿Por qué? Porque no hay un dominio propio. Pero nosotros debemos de manifestar ese dominio propio. Aún para la intimidad sexual, que dentro del matrimonio no es pecado, pero hacerlo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. Tenemos que manifestar ese dominio propio porque Dios es santo y Él nos llama a santidad. Este pasaje empieza diciendo que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y aún en la sexualidad debemos de manifestar la santidad. Pero requerimos tener dominio propio. Otra área en la que nosotros debemos de manifestar el dominio propio, nuestra manera de comer. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 34. Lucas 21, 34. Dice así: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Y aquí está hablando el Señor Jesucristo acerca de su venida. Y Él nos está diciendo que nosotros debemos de cuidarnos de que
nuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida. ¿Qué es la glotonería? La glotonería es no tener dominio propio en nuestra manera de comer. Muchas veces como cristianos le damos mucha importancia a otros pecados, ¿no? Sabemos que no debemos de fumar porque fumar destruye nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Sabemos que no debemos de embriagarnos, no debemos de tomar. Y a lo mejor cuidamos mucho esa área, pero no cuidamos nuestra manera de comer. Y el Señor aquí nos dice que nos cuidemos. Aquí nos dice claramente dice que cuidemos que nuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez. Está hablando de comer en exceso y de embriagarnos con bebidas alcohólicas. Que nuestros corazones no estén cargados de esas cosas y de los afanes de esta vida. Les decía yo que a veces cuidamos mucho. Yo llegué a escuchar en convivencias, hace muchos años llegué a escuchar a un hermano que decía, los cristianos no fumamos, no tomamos, pero ¿cómo comemos? ¿Y qué quiere decir esto? O sea, me refreno, tengo dominio propio, sé que no debo de fumar, sé que no debo de tomar. Pero a la hora de comer, no me freno. El comer no es comer como si no hubiera un mañana. El comer es, debemos de comer, pero no a un modo de que sea demasiado pesado. No comer con exageración. A veces alguna comida nos gusta mucho y ¡ay, es que está bien rico! Y yo me vuelvo a servir y me vuelvo a hacer. Y a lo mejor a quedar, a no podernos ni mover. Y no debe de ser así. Debemos de comer a quedar saciados, pero no una exageración. No una exageración. ¿Por qué? Porque esto nos va a traer problemas de salud. En la glotonería es comer sin un freno, comer en exceso, excesivamente. ¿Y esto qué nos va a traer? Comemos de una manera desordenada, vamos a tener problemas de salud, vamos a tener problemas de sobrepeso y los problemas de sobrepeso traen muchos problemas de salud. Y el Señor nos quiere sanos, nos quiere que estemos bien. El Señor no quiere que nuestros cuerpos estén enfermos. Y el exceso de peso pues trae problemas del corazón, trae problemas de diabetes, trae problemas de hipertensión. ¿Por qué? Porque no tenemos dominio propio en nuestra manera de comer. Y es algo que nosotros, si hemos sido así, yo personalmente yo lo digo, yo comía, no me medía para la comida, yo comía todo lo que yo quería. Y a mí a veces mi esposo me decía, oye, ya, cuídate, mira, no subas tanto de peso, mira, cuídate, no comas tanto. Yo me enojaba, yo no tenía dominio propio. Y yo me enojaba y yo le decía, él, déjame comer, a ti qué te quita que yo me coma todo lo que yo me quiero comer. ¿Qué pasó? Pues esa glotonería trajo a mi cuerpo exceso de peso, un exceso de peso que todavía no logro quitármelo todo y me trajo problemas de salud. Yo soy hipertensa, desarrollé hipertensión por no tener dominio propio en mi manera de comer. Y bueno, ahorita ya estoy luchando por corregirlo. Gracias a Dios, me estuve orando al Señor que Él me pusiera poder atenderme con una nutrióloga. Y yo se lo estuve pidiendo al Señor. Señor, ponme a una nutrióloga que yo lo pueda pagar, que no sea un problema el dinero, yo pueda ir todas las veces que requiera ir a mis citas, yo pueda ir y que yo pueda atenderme para bajar de peso. Y sí, el Señor lo hizo, me dio esa bendición, el Señor me puso a encontrar
un lugar en que la consulta me cobran 50 pesos, que es el DIF de Naucalpan, y que dan las atenciones de nutrición, una nutrióloga, y he logrado bajar hasta la fecha 9 kilos, pero todavía me faltan un buen. Entonces, seguimos en ese objetivo, pero tenemos que aprender a comer. Y no es comer todo lo que queramos, sino es comer y no tener dominio propio. Mi nutrióloga es cristiana, resultó ser que ella es cristiana. Y un día diciéndole que me costaba mucho trabajo, o sea, medirme para las cantidades de la comida y todo, me dio tanta vergüenza que ella me dijo, pero ¿no se supone que debemos de tener dominio propio? Y dije, wow, qué pena. Y sí, realmente, pues tenemos que tener dominio propio, pero a veces nos cuesta mucho trabajo, pero no es imposible. El Señor nos ayuda y si no tenemos dominio propio, se lo tenemos que pedir. ¿Para qué? Para que no tengamos problemas de salud. Yo precisamente se lo estuve pidiendo a Dios porque algo que yo empecé a ver era que ya iba yo para hacerme diabética. Y yo empecé, Señor, yo no me quiero hacer diabética. Ponme que encuentre a una nutrióloga que yo la pueda pagar, que yo pueda ir. Y el Señor me respondió. Entonces yo se los comparto por si a alguien le interesa. Es una bendición. Ahorita no hay servicio por lo de la cuarentena, pero en cuanto se reanuden, si ustedes gustan ir, pues pueden ir a ese lugar. Y bueno, también ¿en qué otra área debemos de tener dominio propio? En nuestros deseos carnales. A lo mejor podamos pensar cuáles son los deseos carnales. Pues todo lo que nuestra carne quiere, todo lo que no es grato delante de Dios. Vamos a ver aquí algunas citas bíblicas. Yo les invito a que vayamos a la primera carta de Pedro, capítulo 2, el versículo 11. Primera de Pedro 2:11. Dice así: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cuáles son los deseos carnales? Todas aquellas tentaciones de caer en pecado que aquí en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestra alma está ahí una batalla campal. Está ahí que lo hagamos, ay, no pasa nada, no va a pasar nada. Y es una batalla contra nuestra carne. Y nuestra carne quiere llevarnos, está inclinada al mal. Y nuestro espíritu está luchando, no caigas en eso. El Espíritu Santo nos está redarguyendo y nos está diciendo que no. Pero todo aquello que batalla en nuestra alma, todas aquellas cosas que nosotros sabemos que no son buenas, que el Espíritu Santo nos da testimonio y nos da discernimiento, eso no es correcto, eso no es bueno, eso no lo hagas, no mientas, no tomes eso que no es tuyo, no codicies lo que tu amiga tiene, no codicies lo que tu hermana tiene, no la estés envidiando. Todos esos son los deseos carnales. Y podemos ir a cosas más serias, como ya veíamos, a lo mejor el alcohol, a lo mejor la glotonería, a lo mejor las personas que están saliendo de una adicción, de volver a caer, a lo mejor a drogarse en esa adicción. Hay personas que son adictas a la pornografía y es un deseo carnal ver pornografía y a lo mejor masturbarse, y son deseos carnales que se está librando una batalla en el alma. Entonces el Señor nos debemos de manifestar el dominio propio, debemos de abstenernos de esos deseos carnales. Ese deseo de caer en un adulterio, ese deseo a lo mejor de querer vanagloria, de hacer cosas para que la gente nos reconozca y nos aplauda. Y es que yo voy a hacer
cosas por competencia. Dice la palabra de Dios que muchos predican a Cristo por envidia o por vanagloria. Porque otra persona lo está haciendo, entonces yo lo voy a hacer y lo voy a hacer mejor que ella. Pero no me está moviendo el amor a Dios, no me está moviendo el amor a esas personas que no conocen a Cristo, sino que me está moviendo que yo tengo un deseo de que me den un reconocimiento, un deseo de vanagloria. Entonces tenemos que abstenernos de esas cosas. Vamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16. 1 de Juan 2, 16. Y dice así la palabra de Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Podemos entender con este pasaje que estos son los deseos de la carne. Dice que es todo lo que hay en el mundo. Todo lo que hay en el mundo. ¿Qué encontramos en el mundo? A lo mejor fiestas mundanas, deseos de beber, deseos de fumar, deseos de pecar, de caer en un adulterio, en una fornicación. Dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, todo lo que no es grato delante de Dios, pero que nuestra carne busca. Los deseos de los ojos. Cuando un hombre está mirando a una mujer, cuando una mujer está mirando a un hombre para codiciarlo. Esos son los deseos de los ojos. Y la vanagloria de la vida, la autoexaltación, el orgullo y la soberbia. Buscar hacer las cosas para obtener un reconocimiento. Y dice que todo eso no proviene del Padre, sino del mundo. No es grato delante de Dios. La palabra de Dios también nos dice que los ojos no se sacian de ver, ni los oídos de escuchar. A lo mejor hasta pueda ser un deseo de la carne, el que alguien venga y nos esté platicando chismes y que nosotros querramos escuchar esos chismes y estemos ahí, ay, sí, cuéntame más, y quiero saber más. O estar viendo cosas indebidas, cosas que no son buenas, que no nos edifican y el ojo no se sacia de ver, ¿sí? Ni los oídos de escuchar. Bueno, pues todas estas cosas podríamos nosotros decir son áreas en las que nosotros debemos de tener dominio propio. Ahí es donde nosotros lo debemos de manifestar. Vamos a ver lo que el Señor nos dice en su palabra, porque a lo mejor nosotros pudiéramos pensar, pues, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Veíamos en un principio que los que practican todas esas cosas no heredarán el reino de Dios, los que practican las obras de la carne. Y las obras de la carne se practican porque no tenemos dominio propio. Entonces debemos de ejercer el dominio propio. Vamos a ver lo que Pablo decía. En 1 de Corintios 6, versículo 12, lo que Pablo decía acerca de todas las cosas que no son buenas. Pablo decía, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces vemos que aquí Pablo, él declaraba, todo me es lícito. Yo puedo hacer todo lo que yo quiera. Pero ¿qué pasa? No todas las cosas nos convienen. Entonces todas las cosas son lícitas, pero no todas las cosas nos convienen. Y no nos convienen porque nos puede ir muy mal, como decía Pablo, ¿no? En el juicio venidero. Entonces, nosotros no queremos tener un mal fin. Nosotros buscamos a Dios porque queremos tener bendición para nuestras vidas, para nuestras familias y aún queremos tener la vida eterna. Y yo sé que no es fácil
el que nosotros ejerzamos el dominio propio. Yo les voy a invitar en esta hora a que oremos y que le pidamos a Dios que nos ayude para que nosotros podamos ejercer el dominio propio. Recordemos, es algo que ya lo tenemos porque ya Dios nos lo dio. Con ese versículo nosotros empezamos. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, nos ha dado espíritu de valor, de amor, de poder y de dominio propio. Entonces es algo que Él ya nos lo dio, pero vamos a pedirle que Él nos lo recuerde. Cuando venga la tentación, Él nos lo recuerde y que nosotros podamos en ese momento ejercer el dominio propio para no pecar contra Él. Yo les invito a que oremos, hermanas. Y Señor, queremos darte gracias por esta palabra que tú has hablado a nuestras vidas. Te queremos pedir perdón por todas aquellas ocasiones en que no hemos tenido dominio propio y hemos caído en cosas que no han sido gratas delante de ti. Ten misericordia de nosotros y perdónanos, Señor. Pero en esta hora te queremos suplicar que tú nos ayudes a tener dominio propio en nuestra manera de hablar, que nosotros cuidemos nuestra boca, que nosotros tengamos dominio propio en cuanto al alcohol, Señor. Que en vez de que nosotros caigamos en estarlo consumiendo, definitivamente mejor nos abstengamos de beber las bebidas alcohólicas. Te pedimos a ti, Señor, que nos ayudes a tener dominio propio en el área de la sexualidad, en el área de la alimentación, que no caigamos en glotonería. Señor, ayúdanos, te necesitamos. Y en el área de los deseos carnales. Señor, sin ti no somos nada y separados de ti nada podemos hacer. Nosotros reconocemos que te necesitamos y oramos a ti, Padre, que tú nos ayudes cada día y que no miremos al dominio propio como algo inalcanzable o que no lo miremos como algo que no tenemos. Porque tú ya no lo has dado. Tú nos has dado ya ese dominio propio. Y gracias porque nos lo diste. Gracias por tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Y permite que tu Espíritu Santo nos recuerde esta palabra. Y que en el momento de la tentación nosotros recordemos que tú ya nos has dado el dominio propio. Y que tú ya venciste toda tentación. Que tú ya venciste al diablo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanas, síganse cuidando. Esperemos que estén sanas y que el Señor les bendiga. La paz de Dios con ustedes.